Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, dando continuidad al conjunto de actividades dispuestas para la asignatura de simulación de procesos productivos, eh, vuelvo y recalco la parte de revisar los documentos que suban a la plataforma, debido a que muchos estudiantes están olvidando darle subir. Entonces, puede generar algún tipo de retraso, digamos, en la entrega, entonces para que, digamos, estén pendientes. Con respecto a algún tipo de actividad que no pueda ser presentada y demás, pues por problemas de conectividad, por problemas pues, que digamos se generan en esta virtualidad, la idea es poder realizar, digamos, de una u otra forma la entrega de estas calificaciones. Estoy estipulando lo que son exposiciones digamos, de las actividades realizadas en clase, compartidas con sus compañeros, los cuales pues evaluaré, digamos, ciertos puntos importantes y haré algunas preguntas, digamos, relacionadas a esas temáticas. Ahora bien, creo que este grupo hay dos personas que me deben esas notas, entonces la idea es esto, realizar las exposiciones para el caso de la estudiante que quedaba pendiente. Creo que le falta, digamos, contactarme para las primeras actividades que eran talleres y demás. Tendrá que contactarme para darle esas actividades. Y esto, los horarios de asesoría, voy a recalcarlos de nuevo, voy a colocarlos de una vez en la parte de las publicaciones, pues para que las tengan en cuenta en caso de que no entiendan alguna temática. Entonces ya voy a compartir esos horarios y vuelvo enseguida. Listo, ya compartí los horarios de asesorías. Pues recordar inicialmente, pues escribir por medio de WhatsApp para poder determinar si habilitamos o no habilitamos una sala, dependiendo, digamos, las asesorías que se tengan. Ya están ahí en el menú de publicaciones. Vamos a dar paso, digamos, a las exposiciones de creo que dos estudiantes, los cuales pues tienen pendiente la actividad correspondiente al día viernes pasado, y pues ahí los dejo. Entonces no sé quién va a empezar. Profe, yo Bueno, profe, yo empiezo. inicio. Jessica, Sí. listo. Entonces puede compartir pantalla y comenzar, digamos, con su muestra.
profe. Profe, ahí está mirando. Sí, se está observando ahí en pantalla. ¿Sí? Sí. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jessica Carrillo y esta exposición se trata de los pasos para la simulación, para un estudio de simulación. 10 pasos importantes, analizar los cuales son. Profe, disculpe un momentito. Profe. Profe, Vete. ¿me escucha? Sí. Ah, voy a iniciar nada más que la niña aquí me hizo una bulla. Qué pena con usted. Voy contigo. Bueno, 10 pasos importantes, analizar los cuales son. Primeramente tenemos la definición de un sistema de estudio. Entonces, para definir de forma adecuada un sistema es necesario determinar aspectos preliminares acerca de esto, como la interacción que tiene con otro sistema, las restricciones del sistema, los alcances que tiene el sistema, las interrelaciones que existen en las variables que actúan dentro del sistema. Además de esto, los resultados que se espera obtener del estudio teniendo en cuenta la planificación en términos de personal, costo y tiempo. Como segundo paso tenemos la generación del modelo de simulación básica. En esta fase se define y se construye el modelo preliminar con el cual se obtendrán los resultados deseados. Esto debido a que la formulación de un modelo es muy importante para definir todas las variables que forman parte del sistema, así como sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que permitan describir de forma completa el modelo. Como tercer paso tenemos la recolección y análisis de datos. Bueno, en esta etapa se debe definir con claridad y exactitud la información que el modelo requiere para poder producir los datos, y también se debe tener en cuenta que la información obtenida sea útil, de manera que en algunos casos la información provenga de registros contables, órdenes de trabajo, órdenes de compra o opiniones de expertos. Y si no hay otro medio, se debe hacer por experimentación. Como cuarto paso tenemos la generación del modelo preliminar. Bueno, en esta etapa se desarrolla justo antes de la representación del modelo en términos matemáticos, porque esto se determina y se clasifican las variables, las entidades y los atributos, entre otros aspectos. También la construcción del programa que representa el modelo de una forma eficaz. Es una forma de saber si el modelo está bien. Además de eso, se debe lograr especificar parte del programa de su ejecución. O sea, debe ser tener claro qué es lo que se debe hacer. Y también aclarar que la formulación del modelo matemático y la fase de construcción del programa van siempre desarrollados de manera paralela, ya que ambas se basan entre sí. Tenemos también la verificación de modelos. En esta etapa verificamos y analizamos el modelo preliminar, ya que si verificamos el modelo base, no va a contar con las variables necesarias para sacar conclusiones técnicas operativas del modelo. Cuando ya tengo identificadas varias variables, empiezo a realizar pruebas para encontrar y corregir errores en la implementación del modelo.
El objetivo es garantizar que la implementación del modelo sea correcta. También tenemos la validación del modelo como otro paso. En esta etapa se lleva a cabo las pruebas necesarias para ver el comportamiento que tiene el modelo, si es perjudicial o no con su entorno, porque a pesar de que se hagan varias pruebas, existen dificultades y desventajas al validar el modelo. La forma más común de validar modelos son opiniones de expertos sobre resultados de la simulación, la exactitud con la que se predicen los datos históricos y la exactitud con la que se predicen los datos del futuro, la comprobación de fallos del modelo simulado y la aceptación y confianza del modelo, y además de la persona que hará uso de los resultados del modelo de simulación. Como otro paso tenemos generación del modelo final. Bueno, en esta etapa, teniendo ya verificado y validado, entonces suponemos que ya cumple con lo necesario para empezar a implementar. Entonces procedemos a analizar el comportamiento y las variables reales. De aquí surge el octavo paso, que es determinación de los escenarios para el análisis. En esta etapa se realiza un conjunto de pruebas que se regula bajo estándares, procesos o normas. Como noveno paso tenemos el análisis de sensibilidad. Aquí ya tenemos el comportamiento del escenario. Entonces, nos dedicamos a establecer los rangos de comportamiento, el ajuste de variables y los escenarios indicados para los modelos. También se utiliza una técnica que determina cómo diferentes valores de una variable independiente impactan en una variable dependiente bajo un conjunto de supuestos. Teniendo en cuenta que la sensibilidad es el grado de confianza para poder establecer diferentes intervalos que entreguen el funcionamiento óptimo del sistema. Y como décimo y último, tenemos la documentación del modelo, sugerencias y conclusiones. Bueno, este paso, así como el profesor nos decía en la clase, la gente no lo tiene en cuenta, pero es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque ya al tener el modelo montado debemos documentarlo, porque esto nos va a ayudar en un futuro, ya sea a mejorarlo, a replicarlo o mantenerlo. Porque el que crea el modelo, si no lo documenta, pues luego no se le puede, es muy difícil de hacerle mejoras, algún cambio. Entonces, por eso es muy importante la documentación. En este paso también se realiza un análisis de expuesto de los modelos, como son las distribuciones, los rangos, los escenarios y demás variables. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, la parte de preguntas que voy a relacionar acerca de los pasos, la tocaremos al final de la clase. Muchas gracias. Bueno, listo, profe. No sé quién más me debe lo de la exposición. Sí, profe, ya comparto pantalla yo. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla, profe? Sí, se ve correctamente. Vale. Bueno, entonces les voy a hablar como de los pasos que se deben considerar como a la hora de realizar un estudio de simulación. Pues esto requiere de 10 pasos importantes, el cual nos trae como una serie como de actividades y un análisis pues que nos permite como sacar un mejor provecho. Entonces, como primer paso, tenemos la definición del sistema de estudio. Bueno, ¿qué pasa? Aquí es como un análisis como del proceso que se va
Y bueno, ¿y qué se define en este análisis? Pues se define el alcance, las reglas, unas variables, y pues básicamente lo que se hace es como plantear una definición de lo que queremos simular. Como siguiente paso tenemos la generación del modelo de simulación base. En este paso lo que hacemos es como que se genera una maqueta. Esta maqueta pues obviamente la vamos a realizar con la definición del sistema que se hizo, digamos como lo que escribimos en el primer paso. Lo que vamos a hacer es una maqueta con eso y que más variables. Entonces básicamente eso es lo que hacemos, hacer una maqueta de lo que escribimos en el como tercer paso tenemos recolección y análisis de datos. Bueno, en este paso lo que se hace es como, diga, bueno, como lo dice el nombre, la recolección de los datos, y se pueden como determinar se pueden determinar algunos datos estadísticos, comportamientos, y pues se proceden a analizarlos para sacar como cualquier tipo de relación. Entonces, como al finalizar la recolección de datos y el análisis, lo que se hace es como que se tendrán unas condiciones necesarias, pues como para generar una versión preliminar del problema que se está simulando, que nos da paso al cuarto paso, que es la generación del modelo preliminar. Bueno, en esta etapa lo que se integra es como la información obtenida a partir como el del análisis de datos que hicimos, y como el supuesto del modelo y todos los datos que se requieran como para obtener un modelo muy cercano a la realidad. En el paso 2, la generación de ese modelo no es tan cercano a la realidad porque nos faltarían muchísimos datos. Entonces, ese sería como el primero, pero ya este sí tiene que acercarse un poco más a la realidad. Aunque pues yo leía que hay en algunos casos que pues cuando se utiliza un diseño nuevo, un proceso de esquema, pues no se cuenta con la información suficiente, digamos, de estadística. Entonces el profesor decía en el video que se debían tomar como unos rangos de variación o determinar como valores constantes. Luego de tener esa generación del modelo preliminar, pues procedemos como quinto paso, que es verificación del modelo. Entonces aquí pues es necesario realizar el proceso de verificación de los datos como para comprobar la propiedad de los parámetros usados en la simulación y que estén correctamente. Entonces, en esta verificación del modelo, comentaba el profesor en el video que se pueden contemplar que pueden haber errores humanos, como puede ser la toma de datos. Entonces, en dado caso de que exista, digamos, un tipo de esos errores y estén porque se pueden contemplar, podemos cambiarlos, arreglar, pueden tener solución. Como sexto paso es la validación del modelo. Bueno, entonces en este paso de validación del modelo consiste como en realizar una serie de pruebas pues del mismo modelo, utilizando como la información real de su comportamiento y analizar como los resultados. Pues uno cree que, bueno, que nos da como el aval de que está bien el modelo que realizamos. En este caso, pues el profesor decía que era un analista, pues uno creería que puede ser alguien que tenga un grado de estudio alto, que tenga un puesto alto, digamos, en una empresa, pero no, puede ser alguien que haya empezado empíricamente, pero tenga muchísimo conocimiento acerca de lo que vamos a simular, y esa persona nos da como que, bueno, listo, está bien, puede seguir al siguiente paso. Cuando esa especialista nos da la aval, entonces pues ahí sí se genera el modelo final. Entonces ya este modelo final, ya que ha sido validado por el analista, ya está listo para realizar la simulación y estudia como el comportamiento. Pero pues en este caso hay que comparar tres escenarios que nos da como al siguiente paso, que es determinación de los escenarios para el análisis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay tres escenarios, los cuales son pesimista, intermedio y optimista. Entonces, el profesor nos decía que siempre debemos como estar entre pesimista e intermedio, porque, bueno, aunque el costo va a ser un poco más elevado, nos permite como, digamos, tener ahí, como que si llega a ocurrir algo que esté obviamente que uno que pueda pasar, entonces esto nos tiene ahí y puede tener una solución. Entonces es mejor estar como entre pesimista e intermedio, aunque un costo más alto, que ser optimista.
Y como el noveno paso es el análisis de sensibilidad. Entonces, en este análisis de sensibilidad, ya cuando se obtienen los resultados del escenario, pues es como importante realizar pruebas estadísticas, pues que nos permitan comparar los escenarios con los mejores resultados, rangos comparativos, ajustes de variables, intervalos. Y como último paso, y no el menos importante, diría yo que es uno de los más importantes, es documentación del modelo, sugerencia y conclusiones. Entonces, pues una vez que ya el análisis de los resultados, es como necesario efectuar pues toda la documentación del modelo. ¿Por qué es muy importante? Porque es que nos permite como el uso del modelo generado en caso de que requiera de pronto algunos ajustes a futuros. Entonces, pues ahí debemos incluir, digamos, las variables, los alcances, las limitaciones, o sea, todo lo que realizamos del paso 1 al paso 9. Y esto, pues, vamos a tener un soporte. Las sugerencias en cuanto a, pues, es bueno que hayan sugerencias para saber, digamos, cómo simularlo, mirar todas esas cosas que de pronto una persona no sepa y pues con las sugerencias se puede guiar. Y pues ya las conclusiones porque nos ayuda como a tener un reporte, pues lo que pudo concluir esa persona que hizo y es como dijera yo, es como por lo cual se puede tener como de pronto un reporte ejecutivo pues para la presentación del modelo. Gracias. Muchas gracias, Kenny. Bueno, continuando con lo de la temática para el día de hoy, vamos a hablar de lo que son los números regulatorios, vamos a ver cuáles son los criterios que se deben seguir en la generación de estos números y también, aparte, pues cuáles son los métodos de generación o cuáles son los algoritmos con ciertas particularidades que los componen, si son de tipo congruencial o no congruencial, que harían parte, digamos, de todo el desarrollo que se trabaja, digamos, en parte del primer corte y parte del segundo. Tratar de comprimir, digamos, las temáticas, lleguemos al área de simulación lo más pronto posible. No sé si antes de comenzar la clase alguien tenga una inquietud y si no, pues damos paso a eso. Entonces vamos a empezar por unos 10 segundos antes de que alguien pregunte y si no, pues continuamos con la clase. Listo. Bueno, voy a desconectar la cámara y vamos a compartirlo de la pantalla. Todos ven en pantalla el Yancy. Sí, profe. Listo. Entonces, cuando... Yo no veo, profe. No. Vamos a esperar unos segundos mientras se le actualiza. Me confirma en el momento en que ya esté viendo pantalla. ¿Listo, Kendi? Todos ya ven en pantalla el compartir, ¿sí? No, ingeniero, yo todavía no. No. Sí, Sí, profe, yo lo sí, miraba, profe, pero yo. ya no. Ahora. Sí. Ahora Sí, ¿Listo? Bueno, entonces, sí, sí, profe. ya iniciando en detalle, pues, lo que es la parte de la simulación, tenemos varios, digamos, conceptos que hacen parte de este mundo. Vamos a contemplar el título que es números pseudo-aleatorios.
Vamos a realizar, digamos, acá ciertas preguntas. ¿Alguien puede decirme algunos términos que tengan que ver con la parte aleatoria, o qué es aleatorio, o qué es pseudo aleatorio? Y los vamos consignando aquí en estas líneas que están acá. Que no lleva una secuencia ordenada de datos. En secuencia. Otro. ¿Qué más podría ser pseudo aleatorio? ¿Qué tal el azar? Presenta números al azar, pero pues no son consecuentes. La parte de la secuencia, tenemos que existe probabilidad, que existe variables estadísticas. ¿Qué más podríamos contemplar dentro de los números pseudo-aleatorios? Profe, podría también Profe, como esto un suceso casual. ¿Cuál más? establecerse como lo que hablábamos de los tipos de... Ay, se me Escenario. olvidó. Sí, señor, eso, escenarios. Que no Escenarios, me- bueno, en fin. Entonces, dentro de todos estos, de todas estas palabras que nos dieron, de sin secuencia, azar, probabilidad, estadística casual y escenarios, pues tendrían en parte que ver con lo que son los números pseudo-aleatorios. Entonces, recordemos que la parte de la aleatoriedad, esta que tenemos acá, obedece a lo que es la estadística. Vamos a colocar aquí los aleatorios. Aleatorios. Eso obedece a lo que es la estadística, a las distribuciones, al comportamiento de variables y a criterios no repetitivos en una norma. Listo. Entonces resulta que cuando nosotros hablamos de números aleatorios, podemos verlos en diferentes casos de la vida. En los juegos de azar, en el baloto, en la lotería, en cuestiones de clima y demás. Pero aquí es donde llegan algunas preguntas, y es, digamos que nosotros tenemos un rango mínimo y tenemos un rango máximo. Y les pregunto, si yo tengo un rango, digamos, de la cantidad de estudiantes que tengo acá en el grupo, que iría de 0 hasta 10, la pregunta es, ¿todos creen que podrían dar un número al azar sin repetir? ¿O se repetiría en algún momento? ¿Ustedes qué dicen? Se repetiría. Pues, en un punto efectivamente se repetiría, debido a que yo puedo decir, digamos, el 7, puedo decir el 4, puedo decir el 2, puedo decir el 0, y en algún momento pues puede surgir este valor 7. Y todo se debe, digamos, a nuestra memoria, a la capacidad, digamos, de guardar en memoria pues los números que nosotros vayamos diciendo. Pero el detalle, digamos, de la aleatoriedad pues obedece gráficamente a la distribución que tenemos los datos. Entonces, digamos, en un intento pues los datos se van encontrando acá, y en el momento en que seguimos preguntando hay datos que se pueden ir solapando. Cuando los datos se empiezan a solapar por X y situación, los criterios no son aleatorios. Y es porque la particularidad de aleatoriedad pues obedece a que los datos no pueden ser solapados ni pueden ser repetidos. Si nos vamos a un caso mucho más puntual, podemos establecer el ejemplo del baloto. ¿Alguien me puede decir el baloto de qué número a qué número va? ¿Del 1 al qué? Profe, qué pena una pregunta. Cuénteme. ¿Qué es solapar? Solapar es cuando un valor en un intento toma el valor del intento anterior. Entonces, digamos, acá se están solapando los datos en el plano.
7 y otra vez dijo 7, quieren decir que dos valores en diferentes secuencias tienen el mismo puesto. Eso es un solapamiento. Ingeniero, el baloto va del 1 al 16, creo. Fue lo O que el 1 al encontré. 40. Sí, el 1 al 43, el 43 y en la superbalota del 1 al 16. Ah, del 1 al 43. Sí. Bueno, resulta que aquí ya hay una particularidad. ¿Cuál es más difícil de ganar, el del 1 al 43 o el del 1 al 16? Del 1 al 16. Del 1 al 43 es más difícil. Porque son más No. probabilidades, ¿no? Sí, obvio. Que este es más reducido. Entonces habría que analizar. Pero ahí es donde viene, digamos, el detalle de números aleatorios. Es, si el baloto, sabemos que el baloto tiene que comportarse como una variable aleatoria, porque donde no fuese aleatoria, sufriría lo que preguntó Lionel del solapamiento. Entonces los datos empiezan a solaparse. Imagínense en este caso, que en un intento de baloto pues cae el número 1, 12 y el resto no nos interesa. Resulta que un mes después vuelve y cae 1. Y la pregunta es, si los datos se solapan, pueden existir probabilidades de que el otro dato pues sea 12 y la secuencia se siga repitiendo. Entonces los números aleatorios no deben cumplir este comportamiento de que se repitan con el tiempo, de que tengan a una estadística marcada, y por eso pues surgen algunos criterios que tienen que ver con la parte de la aleatoriedad. La aleatoriedad indica pues un tipo de distribución que se encuentra uniforme donde los datos no se solapan y se encuentran en ese margen. En el momento en que se repitan, pues se encontrará lo que se conoce o conoceremos más adelante como el periodo de vida. La pregunta sería es, ¿qué tan fácil es decir números mentales, o sea, un número que yo piense y dar, digamos, el criterio, sin que se repitan? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el caso del baloto, pues vamos a decir números aleatorios, pero en un punto se nos van a olvidar los números que dicen nuestros compañeros. Entre más personas existan, digamos, en un grupo, mucho más complicado se hace recordar esos números. Entonces pasa con cualquier tipo de rifa, cualquier tipo de sorteo, pues se nos olvidan los números. El detalle con los números aleatorios es que normalmente se utilizan de 4 cifras hacia arriba, 4 cifras después del punto decimal. Y les pregunto, si nosotros vamos desde 000 hasta 9999, ¿qué facilidad tienen ustedes para recordar cada número que dijo su compañero? ¿Sería fácil o sería complicado? ¿Repetirían más números o menos números? ¿Qué creen que pasaría? Sería muy complicado. Efectivamente sería complicado porque pues primero recordarlos y segundo, digamos que vamos en el intento número 500. ¿Quién podría recordar los 500 números anteriores que se han repetido y no repetirlos futuramente? Y ese problema es el que obedece a la creación de números pseudo aleatorios. Y es ese comportamiento cuando hablamos de miles o de millones de números. Entonces, no sé si alguien sabe qué significa la palabra pseudo o a qué hace referencia. Como a un código. Pseudo podría ser código, pero pues la palabra va mucho más allá. Ya manejamos el pseudocódigo, que era como una programación, pero no era programación, era como una forma de representar una programación. Pero la palabra pseudo significa falso. Entonces, donde encuentren el pseudo significa falso. Y esta palabra, pues, este prefijo pues, que se utiliza en la parte de pseudo aleatorios, indica que los números aleatorios pues no obedecen a la aleatoriedad natural, sino que están soportados sobre reglas, normas, algoritmos y algunos cálculos. Entonces, la palabra pseudo aleatorio hace referencia a un conjunto de números
que se generan a partir de forma sintética para trabajar en ordenadores. Entonces son ecuaciones, reglas, algoritmos, números y demás, pues que hacen parte de un gran grupo, en este caso, que ya tenemos acá marcados como los números. Entonces, digamos, aplicando toda esta teoría, podemos decir de que para realizar, digamos, un estudio de simulación que incluya variabilidad o cambio, digamos, en nuestras variables y en nuestros datos, se necesita, digamos, un gran número de situaciones, y ese número de situaciones están representadas por los números pseudo aleatorios. Entre más números pseudo aleatorios tengamos, pues mejor podemos representar una situación. Debemos tener en cuenta varias particularidades entre los números aleatorios. Lo primero es que debemos comprobar si los números usados son aleatorios o no. Entonces eso obedece a reglas de probabilidad. Debemos realizar un proceso para poder determinar correlaciones o existencias, digamos, de esa variabilidad entre los datos, que es algo relacionado a lo que hablamos anteriormente del solapamiento. También, pues, recordando que los números aleatorios surgen en el momento en que se empiezan a realizar tareas computacionales que obligan, digamos, a generar ese grupo de ecuaciones que satisfacen, digamos, la finalidad de la simulación, y es crear ese conjunto de situaciones para representar o para determinar el comportamiento de los procesos. Entonces, en la generación de números pseudo aleatorios, se contemplan ciertas particularidades, digamos, en todo este proceso. Lo primero es que cuando nosotros realizamos una simulación, nuestros números pseudo aleatorios deben estar comprendidos en un conjunto, en este caso lo voy a llamar I, que debe estar entre 0 y 1. ¿Con cuántas cifras? Todo depende, pues, de la problemática que nos planteen. 4 cifras, 5 cifras, 6 cifras o n cifras. Y este grupo I también podemos representarlo como R sub I, que significa números pseudo aleatorios. Números pseudo aleatorios. Este conjunto R sub I está comprendido por R sub 1, R sub 2, R sub 3, hasta, bueno, R sub 4 puntos suspensivos, R sub n, donde n, o n minúscula, es el periodo de generación. ¿Alguien me puede decir qué es el periodo? ¿Qué es qué, ingeniero? ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que se demora en generar, ¿no? Una vuelta completa, ¿no? Podría ser una vuelta completa, y si lo hablamos con una función seno, vamos a colocar una función seno. Entonces resulta que la función seno empieza en 0. Termina en 0, ¿no? Así, ¿no? sí. Vamos a colocar los ejes, porque recordemos que las gráficas deben llevar sus ejes: eje de tiempo, f de t, y la función seno de t sería, pues, la que representa esa gráfica que tenemos en pantalla. Y mi pregunta es, ¿cuál es el periodo de esa función seno? ¿Alguien sabe cuál es el periodo? ¿Dos qué? 2pi. 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 Sabemos que el periodo es 2pi porque una función seno se repite a partir de 2pi. Entonces, allá tenemos la respuesta del periodo. Entonces, el periodo nos indica en qué momento se empiezan a repetir los datos o completa un ciclo. Entonces, el periodo de generación también lo podemos colocar como ciclo de vida. Cuando hablamos de funciones periódicas, quiere decir de que tienen un periodo, y que cuando culmina ese periodo, o sea, cuando ya genera la función,
Posteriormente se va a generar otra señal igual, con las mismas propiedades, pero pues desfasada en tiempo, que sería lo lógico. Entonces el periodo indica un ciclo. Aquí no puede haber un ciclo porque todavía le falta el semiciclo negativo. Y cuando completa los dos semiciclos, pues vuelve y se repite. Entonces una función periódica es aquella señal o una función que se repite con respecto al tiempo. Por eso pues se le llama periodo de vida. Entonces es en el momento en que se repite. O que tiene su periodo máximo de vida. O ciclo de vida. Entonces, digamos, dándole respuesta a todo esto, los números aleatorios tratan de buscar, los pseudoaleatorios, de que su periodo de vida sea máximo con el fin de generar múltiples números aleatorios. Resulta que cuando empezó a surgir toda la parte de conjuntos de simulación, de RSUI y demás, que fue con el surgimiento de las computadoras, en esa época se estimó que el número para generar en esa época, podemos decir que fue previo al año 1990, podíamos estipular de que la generación o el periodo de vida era igual a 2n, n igual a 2 a la 31. A partir de este momento, pues es bueno que tengan sus calculadoras en la mano o cerca, pues para poder realizar todas las operaciones que pues corresponden, digamos, a esta asignatura. Entonces, ¿alguien me puede regalar cuál es el valor de 2 a la 31? 2.147.463.483. 483. 483. 648. 648. Resulta que acá tenemos más de 2147 números aleatorios, quiere decir que es un periodo bastante grande. Y la pregunta que les haría, ¿por qué 2? ¿Por qué en base 2? ¿Alguien podría decirme por qué en base 2? Leonel, ¿por qué en base 2? No sé, profe. Resulta que cuando nosotros hablamos del mundo computacional, la mayoría de cálculos y operaciones se hacen en base 2 o sistema binario. Y por eso consideran, digamos, el 2 como la base de generación de números aleatorios, porque pertenece a un campo de tipo computacional. Entonces la pregunta muchos se preguntaban, ¿serán muchos números aleatorios tener más de 2.000 millones para simular un proceso productivo? Y entonces ahí es donde con el tiempo pues surge un criterio, que es el criterio de Lécuyer. Entonces Lécuyer, digamos, en sus planteamientos estadísticos y de generación aleatoria, contempla pues un número mínimo de combinaciones o de periodo de vida. A una parte que puedo entregar es que los números pseudoaleatorios no solamente se utilizan en la simulación, sino que también se utilizan para la validación de claves, validación de tarjetas de crédito, validación de identidades y cualquier proceso que necesite protección de datos. Entonces se crean sentencias aleatorias que tienen una cierta norma y esa norma pues se compara con los datos. Ahora, Lécuyer establece que para realizar un proceso de simulación completo y que, digamos, obedezca una secuencia óptima, digamos, para la época, se consideraba un valor de n igual a 2 a la 64. ¿Alguien me puede decir cuánto es este valor? $1.84 46 74 47 por 10 a la 19. 1.84, bueno, otros valores por 10 a la Por 10 19. a la 19. Y esta sentencia para Lécuyer en esa época, pues en esta época actual se considera un valor bastante pequeño. Entonces tendríamos que llegar a analizar. ¿Cómo leeríamos este valor? Entonces sería 184 y desfasamos 2 ceros, serían 17 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Vamos a colocar los puntos. 3, 3. ¿Alguien puede leer ese número? ¿Cuántos millones son? Más de los millones. 18.400 millones, ¿no? No, Yo creo que pasa de billones. sí, claro, pasa de Aquí millones. tenemos 1.000 millones, tenemos un billón por acá. Bueno, el número es demasiado grande, no creería que sea capaz de leer. ¿Alguien es capaz de leer ese número? Yo creería que es muy complicado, ¿no? Muchos millones. Demasiados. El dinero que tenemos ahorrado en las pensiones. Hasta de pronto. Bueno, en fin, es que es un número pues bastante elevado y se consideraba como una sentencia o una serie, un periodo demasiado pequeño para la época. Resulta que actualmente pues con los computadores recordemos que la generación de números aleatorios obedece a dos criterios. El primer criterio pues es la memoria. Ya lo hablamos que es difícil almacenar en nuestra memoria un par de números. Ahora imaginemos guardar más de 2.000 millones de combinaciones. Entonces obedece a los criterios de memoria, obedece a los criterios de procesamiento. Entonces en la época anterior a 1990 pues teníamos ordenadores de bajos recursos y con el tiempo pues posterior al año 1990 tenemos una mejora en los equipos de cómputo, ¿no? Una mejora pues que obedece a la capacidad de memoria que tienen los ordenadores, que antes eran en megabytes, kilobytes, megabytes, ascendieron a gigabytes y a terabytes, y lo mismo a nivel de procesamiento o de procesadores. Teníamos procesadores pues de bajos recursos, estábamos hablando en orden de los kilohertz que ascendieron a los megahertz, y con el tiempo en la actualidad tenemos procesadores en el orden de los gigahertz. Entonces esa capacidad de almacenar o de memorizar y esa capacidad de procesar que hace digamos el procesador dio digamos cabida a que la parte de simulación y la parte digamos de números que se generan en ese entorno pues aumentara. El periodo de vida posterior a los años 2000 corresponde por encima de n igual a 2 a la 2000. Y la pregunta es, ¿en la calculadora que tienen pueden realizar esa operación de 2 a la 2000? No. Señor, de una vez Obviamente pues No se puede. no pueden realizar esa operación porque pues el número es demasiado grande pues para que una calculadora con un procesador y una memoria tan pequeña almacene tantos datos. Podrá ser científica, pero ni a nivel exponencial lo calcula, porque ni 1 por 10 a la 99 les daría el comportamiento de estos datos. Y esto sería similar al año 2000, por encima del año 2000. Estamos hablando que con equipos actuales de cómputo, pues ese valor puede haberse, digamos, quintuplicado. Entonces imagínense, digamos, la cantidad de números aleatorios que se pueden generar en un proceso, digamos, de aleatoriedad. Aquí es donde surgen, digamos, las preguntas. ¿Es necesario tener tantos números aleatorios para poder representar una situación del mundo real? ¿Es necesario tener múltiples valores para llevarlos a un software de simulación? Entonces, ahí es donde vamos a analizar, digamos, el siguiente ejemplo. Digamos que nosotros tenemos un banco, o vamos a analizar el comportamiento de un banco. Y el banco pues va a contemplar 5 cajeros. Listo. Cuando nosotros tenemos 5 cajeros en un banco, vamos a decir de que cada cajero atiende alrededor de unas 50 personas por día.
Y aquí empiezan a surgir, digamos, nuestras preguntas. Es un sistema sencillo, solamente son 5 cajeros, 50 personas por día, y queremos determinar cuántas formas de probabilidad o cuántos números debo generar en ese proceso, digamos, tan práctico y, digamos, corto. Entonces vamos a comenzar, digamos, en un día, ¿cuántas personas atiendo? ¿Cuántas personas atiendo? 5 por 5, 25, 250 personas, ¿no? Ahora, si las quiero atender en una semana laboral, ¿cuántos días es una semana laboral? 5. 5. 5 o 6. 6. Por el sábado, ¿no? Sí, señor. Por Aunque 6. pues el sábado es mediodía, ¿no? Bueno, igual. No Digamos sé. que vamos a trabajar, bueno, vamos a colocarlo con 5 días para suavizar el asunto. Sí. Pues digamos que vamos a trabajar 5 días y no vamos a contemplar horarios extendidos, sino que vamos a contemplar solamente 50 personas por día, 5 cajeros y aparte de eso, pues 5 días a la semana. ¿Y esto cuánto nos daría? 1250. 1250. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué pasa si yo los atiendo durante un mes? ¿Cuántos tendría? Esto multiplicado por 4, ¿no? En el entorno de simulación, pues simular un mes, simular un día, pues no es suficiente y yo pues esperaría que mínimo simule un año, 10 años o 50 años. Vamos en casos extremos. Este número crecería, ¿cierto? Sería mucho más grande. Pero ¿qué tal si yo les dijera que necesito adicionar otro servidor? Y que aparte de eso, necesito contemplar algunos horarios extendidos. Seguiría aumentando, ¿o no? Es el número aleatorio o el periodo de vida aumenta. Y es por lo mismo, entonces, como necesitamos representar situaciones del mundo real, generar múltiples o millones de números aleatorios, pues es un procedimiento normal y necesitamos, digamos, de esa ayuda. Ahora, a este suceso, vamos a decir de que voy a generar réplicas. Y recordemos que una réplica se genera cuando quiero simular de nuevo el proceso. Si los datos que genero son iguales, pues no me va a dar, digamos, campo a obtener resultados diferentes. Entonces tengo que basarme en datos aleatorios para que el comportamiento de la réplica sea diferente. Digamos que voy a montar 4 réplicas. Entonces les hago de nuevo la pregunta. ¿Son necesarios tantos números aleatorios o puedo generar la simulación con pocas, digamos con un conjunto mucho más pequeño? Con mucho más pequeño. En base va aumentando la cantidad, ya sea de servidores, pues se va multiplicando, ¿no? ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo creo que son muy necesarios. ¿Otra respuesta? Bueno, mientras piensan, pues yo les comento, digamos, el análisis. Y es que los números pseudo-aleatorios son necesarios en gran medida, dependiendo, digamos, la complejidad que tengan los sistemas. Entre mayor sea complejo o entre mayor sea la cantidad de datos que yo quiero conocer del sistema, debo tener en mi mano o debo tener en mi ordenador la capacidad de generar múltiples interacciones que me den los mejores resultados. Si hablamos a nivel de clima o a nivel de medición o predicción de variables, tener un conjunto de datos aleatorios, un conjunto de estadísticas y demás, pues me darán esa pauta o ese comportamiento estadístico esperado. No puedo realizar un análisis estadístico con 10 valores porque pues serían muy pocos.
La idea es, entre más valores tenga, pues mejor puedo representar las situaciones. Y recordemos que en el mundo computacional tenemos señales de tipo discreto. Y en el mundo real tenemos señales de tipo continuo. Las señales de tipo continuo son infinitas y las de tipo discreto son finitas. Entonces la idea es tener tantos datos finitos como sea posible para poder representar los fenómenos reales que son infinitos. Y en ese punto pues es que surge toda esa teoría de lo que son los números aleatorios. Los números aleatorios no solamente se utilizan, como les decía, en cuestiones de simulación, sino que validación de usuarios, validación de clases y demás, y se necesitan grupos extremadamente grandes para poder evitar cualquier tipo de falla, cualquier tipo de error, cualquier tipo de robo que pueda generarse. Y lo mismo pues pasa en la simulación. Pocos datos no podrían representar todas las situaciones. A eso pues surgiría, digamos, la siguiente condición del grupo de aleatorios FDR estaría contemplado de la siguiente manera. 1 para los números comprendidos entre 0 menor que R menor que 1 y 0 en cualquier otro caso. Entonces, este sería el conjunto. Recordemos que los números van desde 0 hasta 1. No es que en el momento en que me salga un 0 en el algoritmo pues deja de funcionar, ni cuando me salga un 1 el algoritmo pues deja de funcionar. La idea es que se encuentran en un intervalo cerrado entre 0 y 1. Y recordemos que lo que está acá adentro pues puede ser finito o infinito. Todo depende pues del tamaño del paso o el tamaño de la tasa de cambio que se tenga entre un valor y el otro. Si tengo dos cifras decimales, pues tendré un grupo, digamos, finito. Y si voy aumentando esas cifras decimales, pues mi grupo de control pues irá creciendo. A eso, pues digamos a toda esta parte de los números aleatorios, debemos contemplar ciertos problemas que se deben, digamos, sacar o que se deben evitar. Entonces vamos a colocar acá evitar ciertas particularidades. Entonces la primera es que los números del conjunto RI no estén uniformemente distribuidos. ¿A qué obedece este primer criterio? Es que, digamos, cuando yo tengo mis datos y no se encuentran dentro de una distribución uniforme, quiere decir uniforme que pues todos los datos están espaciados de formas equitativas y no están solapados. Recordemos el solapamiento. Cuando uno está acá, el otro acá y otros están muy separados, se generan, digamos, solapamientos y la distribución no es uniforme. En ese momento, pues, ya no haría parte del conjunto, digamos, de números aleatorios. Entonces, tenemos que evitar que los números no estén uniformemente distribuidos. La segunda condición es que los números generados R sub I, recordemos el conjunto, sean discretos en lugar de continuos. ¿A qué obedece esto? Es que recordemos que estamos en un intervalo de 0 hasta 1, pues los valores que vamos a tener entre ese intervalo cerrado van a ser decimales. Y cuando los valores son decimales, en ese caso pues estaría cumpliendo la regla. Ahora, ¿qué pasa si me sale un 0 o si me sale un 1? Pues estarían dentro del grupo de valores continuos. Recuerden que 0 pues puedo contemplarlo también como 0.0 y el 1 puedo contemplarlo como 1.0. Entonces en ese momento pues ellos también hacen parte del mundo continuo, más todos los valores que se generen acá dentro. Tenemos como tercero
que la media del conjunto RI sea muy alta o muy baja. Que la media del conjunto RI sea muy alta o muy baja, es decir, que se encuentre por encima de un medio o por debajo. Más adelante veremos cómo determinar el valor de la media, de que sea un medio, o sea, en una distribución uniforme, y al mismo tiempo, pues, en la cuarta está relacionado a la varianza. Entonces, que la varianza del conjunto R sub I sea muy alta o muy baja. Es decir, por encima de un doceavo o por debajo. Vamos a arreglar este 2. Entonces, cuando empecemos a hablar de las distribuciones o podamos demostrar lo que es la media y la varianza, podemos demostrar de que la media de una distribución de números aleatorios es igual a un medio y su varianza es un doceavo, obedeciendo a que la integral del intervalo de A hasta B de 1 sobre B menos A sea igual a un medio, y si lo multiplicamos por X y digamos restamos lo que es la media, nos va a dar un doceavo. Es un planteamiento que se hace pues mucho más adelante en la parte comprobativa. Listo. Obedeciendo, digamos, a estos problemas que debemos evitar, surgen lo que son los métodos de generación de números pseudo aleatorios. Y la pregunta sería, ¿conocen algún método de generación de números pseudo aleatorios? Blainer, ¿conoce algún método? No, señor, profe. Paola. No, profe. Marit, ¿conoce algún método de generación de números pseudo aleatorios? Juan David. No, profe. Pues, profe, en Excel uno puede llenar una tabla con números aleatorios, no sé si sirva. Bueno, en Excel, en MATLAB y en muchos programas pues generan ciertos números aleatorios, pero que obedecen algunos a reglas de probabilidad y algunos no obedecen a reglas de probabilidad, con operaciones como el RAN, el RAN-M, el RANDED. En fin, existen múltiples herramientas que me permiten a mí crear ese conjunto de números aleatorios, pero hay una particularidad que nos da el ejercicio. Nos dice, están entre 0 y 1 y son uniformes. Su media es un medio y su varianza es un doceavo. Entonces resulta que a partir de esto surgen varios algoritmos. Recordemos que cuando hablamos de pseudoaleatorios, quiere decir de que son sintéticos, son creados a partir de modelamientos matemáticos, relaciones lógicas, ecuaciones recursivas y demás. Digamos que harán parte de este curso. Dentro de lo que son los métodos de generación, tenemos algunos métodos que son de tipo congruencial y tenemos métodos que son de tipo no congruencial. Acá tenemos los congruenciales. Y acá tenemos los congruenciales. Les preguntaría qué podría ser congruencial y no congruencial, pero no sé si alguno maneje el término, creo que no. ¿Alguien sabe qué es congruencial o no congruencial?
pues suena más como a lineal, ¿no? Tiene como algo de referencia a secuencial, no secuencial. Bueno, la parte de congruencialidad y de no congruencialidad obedece al comportamiento de los datos y a su separación estadística. Entonces los datos congruenciales pues tienen un comportamiento especial diferente al no congruencial. O sea, las reglas que los obedecen pues son totalmente diferentes y obedecen, digamos, a la separación de las clases, a la separación, digamos, dentro del plano o dentro del espacio, R2, R3, R4, R5, y eso obedece, digamos, ese comportamiento de congruencialidad. Ahora bien, ¿cuáles son los mejores? Yo podría decir que los congruenciales, puesto que se basan en ecuaciones recursivas, o los no congruenciales que se basan a partir de planteamientos de multiplicación. Entonces, digamos, es un criterio que posteriormente pues le daremos una respuesta. A estos métodos no congruenciales tenemos, digamos, una subdivisión. Tenemos en primera instancia los métodos de cuadrados medios. Tenemos los de productos medios. Y tenemos el algoritmo de multiplicador constante. Y en los métodos congruenciales tenemos una separación de métodos congruenciales de tipo lineal y tenemos no lineal. Listo. Dentro de los algoritmos congruenciales lineales tenemos efectivamente el congruencial lineal, volvemos a repetirlo, tenemos el multiplicativo y tenemos el aditivo. Y en los no lineales tenemos el congruencial cuadrático y tenemos el Blanc-Blanc-Chap. El Blanc-Blanc-Chap. Y les haré, digamos, una pregunta. ¿Cuál método creen que es el más complicado? ¿Cuál creen que es el más complicado? Marit, ¿cuál cree que es el más complicado de todos los métodos? Podría decir que está en el conjunto de los congruenciales. Más que todo en los lineales. Ingrid, ¿cuál sería el algoritmo más complicado de hacer? Pues en mi punto de vista, el congruencial mixto, que es el mismo lineal, ¿no? Mixto, no mixto. ¿Cuál? ¿El lineal lineal? Sí. Pues, digamos, haciendo detalles sobre los algoritmos, todos los algoritmos son bastante prácticos, digamos, a profundidad, digamos, no hay un algoritmo que diga que es el más difícil de todos, pero sí hay algoritmos que pues son muy sencillos y no nos sirven, digamos, para trabajo, porque el periodo de vida que hablamos anteriormente es cuando se repiten los números, pues es, digamos, demasiado pequeño. Ese es el del caso del Blanc-Blanc-Chap, es un método que, digamos, tiene un periodo de vida de 1, de 2, de 3 y no entrega, digamos, los resultados esperados. Y eso que El tiene el resto nombre de... más difícil. ¿Cuál? Los otros. Ese del Bloom Chop. Sí, parecería el más difícil, pero yo creo que es puro nombre. O sea, Sí, eso se está más deja por el llevar, nombre que por el contenido que tiene. sí, se deja uno llevar por el nombre. Sí, se dejan llevar por el nombre. Entonces, este método aparentemente pues se ve un método bastante complicado, con bastantes variables ahí implícitas,
pero es un método que no se utiliza, es un método que no entrega, digamos, la fiabilidad esperada, pero pues está dentro del grupo. Vamos a comenzar con el primer método, el algoritmo no congruencial de cuadrados medios. Y vamos a hablar sobre ese método. Juan David, ¿qué podría decirnos acerca de cuadrados medios? ¿Qué cree que haga ese método? Por el nombre, ¿no? No sé, busca, no, la verdad no, ni idea con lo de cuadrados medios, no sé, tendría que ponerme a leer. Listo. Entonces, bueno, cuadrados medios, pues voy a analizar los cuadrados medios, es como elevar al cuadrado, ¿no? Y algo de la mitad. Hasta ahí, eso me diría el Sí. nombre. Cuadrado, elevar al cuadrado y medios de la mitad. Pues resulta que el nombre tiene mucho que ver con la técnica y con el proceso de cómo voy a obtener mis números aleatorios. Y este método fue propuesto en lo que fue la década de los 40 del siglo XX, vamos a colocar acá el siglo XX como referente. Por, en este caso, dos científicos, entonces digamos que se centraron en la parte de lo que fue la estadística y la ciencia. Fue von Neumann y Metrópolis. Entonces ellos empezaron, digamos, a hacer experimentos con algunas semillas que lo llamaron. Entonces aquellas semillas daban la pauta para generar nuevas semillas. Entonces en sus investigaciones concluyeron de que cuando se hace un proceso de simulación es posible tener una semilla que, como digamos analogía a una planta usted planta su semilla, crece el árbol que sería digamos la forma del algoritmo y ese árbol pues va a generar unas nuevas semillas. Esas nuevas semillas se pueden sembrar y generar un ciclo repetitivo. Hacia eso apuntaba el señor von Neumann y Metrópolis, era generar un algoritmo donde los mismos números que yo utilizaba en primera instancia fueran el alimento para generar más semillas y más números. A eso pues obedece el primer algoritmo, el algoritmo de congruencial medios, de algoritmo de cuadrados medios, que se basa en una semilla x sub 0 para generar R sub i, que son números pseudoaleatorios. Para poder entender este caso, pues tenemos primero que hablar de sus pasos. Y los pasos pues son pocos, son 4 pasos. Va a ser aquí de forma, digamos, reducida. Y los pasos son los siguientes. El primer paso es seleccionar, o más bien sea, para cortar, sea x sub 0 una semilla con d dígitos y d mayor que 3. ¿Qué quiere decir eso? Que cuántos dígitos debe tener mínimo. Marit, ¿cuántos dígitos debe tener mínimo esa semilla? 2. Si dígitos mayores que 3, ¿cuántos debe tener? ¿Cómo, profe? Si dice que dígitos d mayor que 3, ¿cuántos dígitos debe tener? 4. Efectivamente, más de 4. Y recomendación que les doy es que cuando hagamos este algoritmo siempre en números pares es mucho mejor para poder extraer las semillas. 4, 6, 8, 10, 12, 14, puntos suspensivos. Pues para mejorar la técnica de extracción del algoritmo. Listo. Esa digamos sería la primera parte. La segunda parte sería sea
y sub 0, el resultado de elevar la semilla al cuadrado. En pocas palabras, y sub 0 es igual a x sub 0 al cuadrado. Y acá mismo podremos decir que x sub i es el resultado de tomar los d dígitos del centro de y sub 0. Y r sub i es 0. D dígitos del centro de dígitos del centro de y sub 0. En pocas palabras, pues, los dígitos que extraje en el caso anterior, que sería x sub i. Y como tercero, tenemos repetir los pasos anteriores hasta obtener n máximo, o sea, el periodo de vida máximo de la secuencia. Puede ser 10, 20, 30, 50, 100, pues me va a indicar la capacidad de números que debo generar. Y la pregunta del millón sería, ¿cuántos números debo generar por secuencia de números aleatorios? ¿Cuántos creen que debo generar? Leonel, ¿cuántos generamos? No, profe, no sé, la verdad. La idea es que yo genero números aleatorios hasta que se repitan, puesto que ya cumpliría el periodo de vida máximo, ¿no? Si yo empiezo a hacer 50 números y se repitió, ya son 50 que creo. Entonces la idea de estos procesos de generación de números aleatorios es generar números hasta que el periodo de vida se cumpla o que el ejercicio diga lo contrario. ¿Qué es que diga lo contrario? Que diga haga 2, haga 3, haga 4, haga 10, haga 20, haga 50. Y de ese modo, pues yo ya sabré cuántos números tengo que hacer, sin tener en cuenta el periodo máximo de vida. Vamos a colocar un ejemplo para poder, digamos, darle, digamos, forma a esos pasos de generación de números aleatorios y contemplar, digamos, qué puede pasar. Entonces, ejemplo, generar 5 números aleatorios con el algoritmo de cuadrados medios, usando una semilla x sub 0 igual a 57, 35. Digamos ahí, eso sería, digamos, todo el planteamiento. Generar 5 números aleatorios con el algoritmo de cuadrados medios, utilizando una semilla igual a 5735. Para, digamos, dar la solución, vamos a partir de un supuesto, que es el siguiente. Si x0 es igual a 5735, ¿cuál es el valor de d? Jessica, Señor, ¿cuál es el valor de d?
Si la semilla es 5.735, ¿cuánto vale D? ¿Alguien que le colabore? 4. Efectivamente, 4. 1, 2, 3 y 4. 4 dígitos sí. tiene el número. Entonces, desde ese punto, ahí partimos toda la generación de números aleatorios, es contando nuestros dígitos. Estos dígitos me van a indicar cuántos debo sacar del centro. Acuérdense, algoritmo de cuadrados medios, de la mitad. Sacar 4. Y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, voy a partir acá, voy a colocar solución. Y vamos a utilizar... Qué pena ¿sí? interrumpirlo. Es que estoy algo confundida. El D, ¿en base a qué difiere? Al número de semilla, pero, o sea, la semilla tiene que ser de 4 dígitos, ¿sí? La semilla es de En 4 adelante. dígitos. El problema ya no lo dio, ya nos dio la semilla. Entonces, como nos dio la semilla, pues yo le cuento los dígitos y me dice que es 4. Y miro aquí dice de dígitos mayor que 3. Y esta tiene Entonces, 4, cumple. ahí decía que los dígitos tenían que ser mayores a 3, ¿no? Sí. No hay casos de que tengamos un problema con 3 semillas o que No tenga funciona. que... 3 semillas no, solamente es una semilla. X0. Y tenemos son Esto, 3 dígitos. dígitos. 3 dígitos. 3 dígitos. Perdón, sí. Si tiene 3 dígitos, la semilla, pues el algoritmo no funciona porque ya nos dice que sean mayores a 3. O sea, desde 4 hacia arriba. Y una recomendación propia o personal es que sean cifras pares. Ok. Para suavizar un poco el comportamiento comportamiento del algoritmo. Listo. Teniendo como base esto, puedo comenzar de la siguiente manera. El primero sería y0. Y0 es igual a x sub 0 al cuadrado. ¿Cuál es el valor de x sub 0? $3.200.000. Vamos a hacerlo, digamos, por pasos. 32 millones. Sería 5735 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto sería, digamos, esa respuesta? 32 millones. 32 millones. 890.000. 890.225. 32.890.225. La siguiente tarea es contar cuántos dígitos tiene mi operación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por acá me dice que X Tomemos los es el del centro. resultado de tomar los de dígitos del centro de Y sub 0. Entonces, los cuento. Entonces, ¿qué hago? Como tengo 8, necesito sacar 4. Saco 2 del principio, 2 del final y encapsulo el resto. Y ya tengo mis 4 números del centro. Y a eso lo voy a llamar X1. Porque X0 ya está ocupado, ¿no? Entonces lo anoto acá. 89,02. ¿Y cuál es mi valor de R1? Vuelvo acá. R1 es 0 puntos de dígitos del centro de Y sub 0, o sea, X sub Y. ¿Cuánto es acá? 0.8902. ¿Puedo volver a repetir explicar esa partecita, profe? Saco las cifras del centro, descartando, cuento todas y como son 8, descarto 2 al principio y 2 al final, me quedo con el número. Ese vendría siendo mi nueva semilla X1, acá lo dice. X1 es el resultado de tomar las cifras del centro. Y R1 lo genero colocando 0 puntos de dígitos del centro. Y los de dígitos del centro pues son los mismos que acabé de extraer. Listo. En este momento, este número que está acá se convierte en mi nueva semilla. Esta va a ser mi nueva semilla, porque si tomo esta ya me va a dar el mismo número. Entonces esta va a ser mi nueva semilla y este va a ser mi primer número aleatorio. Recordemos que están entre 0 y 1. Efectivamente da 0.8. Cumple. Siguiente. Y sub 1 es igual a X sub 1
al cuadrado igual a ¿cuánto? 89,02 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 79.245.604. 604. Vuelvo y cambio de color y cuento las cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descarto 2 y encapsulo. 24.56. Y vuelvo y cambio acá y digo, mi X2, ¿cuánto vale? 24.56. 24,56. ¿Cuánto vale mi R2? 0.2456. 0.2456. Ya. Siguiente valor, Y2 es igual a X sub 2 al cuadrado igual 24,56 Al cuadrado. ¿Cuánto me da? 6.031.936. 36, ajá. 9,36. Sí, señor. Listo. Sí, profe. Vamos a contar las cifras. 6 cifras. 1, 2, 3, 4, 7. 5, 6, 7. Y la pregunta es, 7. ¿cuántas descarto de un lado y cuántas descarto del otro? 1 y 1. Y me quedan 5. Ah, ¿verdad? Entonces, cuando me surja este error o este detalle, ¿qué debo hacer? La pregunta que les hago es, ¿coloco el 0 a la derecha o coloco el 0 a la izquierda? A la ¿Qué izquierda. afecta? Cuando estamos hablando de números, ¿qué afecta? ¿El 0 a la izquierda o el 0 a la derecha? A la izquierda. A la A la izquierda no derecha. afecta, ¿no? A la izquierda no afecta y a la derecha afecta, porque pues crece el número. Entonces, en este proceso, cuando quedan incompletos, ustedes lo que hacen es colocarle un 0 a la izquierda para poder compensar y no afectar el número. Y cuento, tengo 8, Ah, descarto ok. 2 y encapsulo. ¿Cuál es el valor X3? 0319. 0,319. Importante acá. Si tengo un 0 acá, lo dejan ahí. No lo vayan a quitar porque si no le afecta el número aleatorio. Entonces, R3 es igual a 0,0. 0,0319. Siguiente, Y3 es igual a X3 al cuadrado igual a 0,319 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da este? 101.761. 101.761. Y cuento las cifras. ¿Cuántas tengo? 2, 4, 6. ¿Y cuántas cifras necesito sacar? 2. 2 o 4. 4. O sea, 4 sino del que centro. estaba Entonces pensando en los descarto la dos primera, números que le tienen descarto que la agregar. última y encapsulo. Y les pregunto, ¿tengo que agregar ceros o no? Ah, ok. Solamente pasa eso cuando tenemos números impares. O Cuando sea, impares número de compensar. dígitos impares. Cuando tengo pares o solamente tengo los 4 del centro, pues solamente los saco. Los que tengo ahí y ya. No necesito compensar más ceros ni nada. Solamente cuando son impares contemplo el 0 y extraigo los números. Y siempre al lado izquierdo. Para no Siempre a la afectar izquierda. el número. ¿Cuánto me daría X4? 0,176. ¿Cuánto me da R4? 0,0170. Y4 es igual a X4 al cuadrado igual a 0,176 al cuadrado. ¿Cuánto me da este número? 30.976. 176. 976. 30.976. Contamos las cifras. 1, 2, Hay que 3, agregar 4, un 0. 5. Le agrego un 0 acá. Y ya puedo sacar una acá, sacar otra acá y quedarme con mi número de 4 cifras del centro. Ah, listo. Si yo cambio y quito el 0 y lo pongo acá, se me cambia el número y ya no es el mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Cuánto me daría X4? X5. 30, 97. 97. Y R5, 0,3097. 30, 97. Aquí ya tendría mis 5 números. Hasta aquí sería mi respuesta. Pero pues vamos a seguir realizando números.
Porque me pidieron 5 números, 5 hago, mira. Mi periodo de vida ahí sería 5. Pero vamos a generar otro par de números como por darle más forma. Entonces, ustedes allá pues van a generar X6, Profe, X7 y X8. Cuénteme. la idea de los seudónimos es que, bueno, pues ahorita si se hace otro seudónimo, el número va a aumentar. No El número de necesariamente. dígitos va a aumentar. No, el número de dígitos no aumenta. Lo que pasa es Porque que 3097 al cuadrado va a generar sí, pero siempre 7. vamos a extraer 5 cifras del centro. A nosotros nos interesa es este conjunto de acá, Ah, es el ok. conjunto de aleatorios. Pero este es el paso completo. Y, X y R. Y, X y R. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a nosotros nos interesa es esto. Si nos da este número se encuentra entre 0 y 1, está perfecto. Y así voy continuando. El problema radica cuando se repite. Cuando se repite ya el algoritmo... Cuénteme. La profe, yo tengo una pregunta. Y por ejemplo, cuando hay 3 dígitos, ¿sí? Entonces se colocaría el 0 a la izquierda, sería convertido en 4. Y los del centro, ¿cómo sería? Digamos, lo voy a colocar acá. 500, digamos, Digamos que a mí la 527. operación, el cuadrado me dio esto. Ese, ¿no? O sea, ya elevando al cuadrado. Exacto. Le coloco el 0. Y este Ajá. sería mi XI, o sea, mi número de estos. Y mi R sería 0.0334. No tengo que quitarle cifras del centro porque ya compensé para poder extraer esas 4 cifras del centro. O sea, que X sub O sea, 0 dice que es mayor a 3, sí, pero ahí nos quedarían las... sí, pero en la semilla. O sea, en el primer Ajá. número. Después del primer número siempre saco 4. Acá hay 4, acá hay 4, acá hay 4, acá hay 4 y acá hay 4. Ok, Siempre. en la semilla. Muchas gracias, profe. Siempre pues, si la semilla cambia 5, siempre va a sacar 5. Si cambia 6, siempre saco 6. El problema con los impares es centrarlo, porque ya no estaría en la mitad. Es lo único que hay que tener ahí en cuenta. Listo, ¿cuánto me daría acá el siguiente? X6, ¿cuánto nos daría? 9.591.000. Solo X6. ¿Cuánto nos da X6? Ah, solo X. 5914. 5914. 5914. O sea que mi R6 es 0.59. 0.5914. X7. 9753. 9753. O sea que este me daría 0.9753. Sí, señor. Observen que todos tienen 4 cifras después del punto. Sí. Obedece a mis 4 dígitos. Siguiente. 1210. O sea que me da 0.1210. 1210. Listo. Esto que hice fue para comprobar algo. Y es lo siguiente. No porque me dé 3 dígitos y me tengo que compensar con 0 como en este caso. O que me dé algún 0 por ahí y me dé el número muy pequeño. Quiere decir de que se va a dañar el algoritmo. No tiene nada que ver. El algoritmo sigue generando hasta números bastante altos, si se dan cuenta. Pasó de 0.319 a 97.53, mucho más abajo. Entonces el algoritmo pues va a seguir generando. Y es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces el periodo de vida se da, el máximo, cuando un número de estos se repite. Digamos, en una operación que ustedes hagan, al final, imagínense que les da el 8902. ¿Qué pasaría? ¿Alguien me puede decir qué pasa? ¿Cuánto da 8902 al cuadrado? 79.245.604. O sea, el valor que acá tenemos ahí, ¿cierto? 79.245.604. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una semilla se repita, ya el algoritmo no sirve, porque de ahí para abajo todos los números van a ser iguales.
hay que tener cuidado, ahí ya sería el periodo máximo de vida. Para que lo tengan en cuenta. Entonces las semillas no se pueden repetir porque pues ya el algoritmo no generaría más. Y es donde viene el detalle. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Profe, pero independiente de los ejercicios, siempre habrá un límite o van a pedir un número específico claro. de pseudocódigos. De pseudonúmero, de pseudoaleatorios. Pseudoaleatorios, eso. Sí, claro, yo le puedo decir haga 20, haga 10, haga 5, Sí. haga 8. Pero es muy poco probable que llegue a repetirse el número, un código. No, sí se puede, se repite. ¿Sí? Y lo vamos, ese es el ejemplo que vamos a hacer. Ustedes van a calcular el máximo número, el máximo periodo de vida n con el algoritmo congruencia, bueno, el algoritmo de cuadrados medios para una semilla x sub 0 igual a 1000. ¿Listo? Pues ahí vamos a hacerla entre todos. ¿Listo? Si la semilla de x sub 0 es igual a 1000, ¿cuánto vale d? D es igual a ¿cuánto? 4. 4. Listo, 4. Ahora, primero, y sub 0 es igual a x sub 0 cuadrado, siempre escribir todo, es igual a 1000 al cuadrado. ¿Cuánto me da 1000 al cuadrado? 1.000.000. 1.000.000. Ahora vamos a tomar el valor de x1, ¿no? Aquí. ¿Cuánto vale x1? 0, 0, 0, 0. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Vamos a colocar un 0 acá y descartamos dos cifras de acá. Dos cifras de acá y encapsulamos. ¿Cuánto vale x sub i? 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0. ¿Cuánto vale r sub i? El 1, r sub 1, r sub 1. 0.0. 0.0. 0.0000. Yo los coloco ahí para que podamos observar el detalle, ¿listo? Pero 0.0 es válido. ¿Y sub 1 cuánto vale? X sub 1 al cuadrado. ¿Cuál es el número? 0, 0 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 0. 0, 0, 0, 0. Los 4 ahí para tener los 4. ¿Y x sub 2 es igual a cuánto? 0, 0, 0, 0. Y R2 es igual a 0.0. 0.000. Entonces, en este momento, ahí está n máximo. ¿Cuánto vale n? 1, porque solamente pude generar un número aleatorio. Y era un número común y corriente, 1000. Pero pueden pasar con muchos números. Cualquier número le puede pasar eso. 0 elevado al cuadrado, las cifras del centro, algunas se anulan, se le repite y ya no generaría. Pero acá sale una conclusión, y es la siguiente. Podemos concluir que el algoritmo es incapaz de generar más números pseudo aleatorios. Es importante tener esa conclusión. ¿Y por qué esa conclusión? Digamos, ¿qué tal que en este yo les pida hallar 100 números? Ustedes, la pregunta es, ¿hallan los 100? ¿O no los hallan? No, no se pueden hallar. Pues yo no los hallaría porque por todos ceros tendría que ser planas, ¿no? Y el hecho es comprender el funcionamiento, pero no repetir. Entonces, en el momento en que yo les pida 100 números y no pueda llegar hasta ese punto, ustedes ponen esta conclusión. El algoritmo es incapaz de generar más números pseudo aleatorios. Si quiere, colocan el periodo n igual a 1. Listo, listo. De este modo, pues ya tendremos lo que es el primer algoritmo de cuadrados medios, el cual consiste en extraer el número de dígitos que tenga la semilla de una operación de elevar la semilla al cuadrado.
y así pues de forma consecutiva con el algoritmo. El día viernes pues veremos lo que es el algoritmo congruencial, algoritmo no congruencial de productos medios, y también veremos lo que es el algoritmo de multiplicador constante. Tal vez salga alguna actividad como estamos acostumbrados a realizar para pues afianzar lo de la creación de algoritmos. Después pues veremos los otros. Entonces traten de realizar algún tipo de ejercicio, tratar de empezar a comprender la metodología de la generación de estos números aleatorios. Normalmente todos los van a hacer a mano, entonces pues para que se vayan acostumbrando. Normalmente pues no van a ser muchos números que les vaya a pedir 50 ni 100, ¿no? Vamos a decir que máximo vamos a pedir 20 números, y eso máximo extremo, ¿no? Entonces la idea es esa, que hagan algún ejercicio con 8 numeritos, 10 numeritos, como para que vean la parte mecánica, no es complicado. Me quedan unas, bueno, observaciones generales. No se les olvide actualizar la foto del Microsoft Teams, ya cada vez son menos los que me faltan. Creo que Profe, qué Jessica, pena interrumpirlo. ¿Qué fue lo que dices que se me cayó un poquito el internet? que deben actualizar la imagen del Microsoft Teams. Creo que me queda Juan David. No, Juan David sí la tiene. Me falta Ingrid y Jessica. Profe, pero si yo la tengo ahí, ¿por qué es que no le sale? No sé. Y yo ya tengo ahí una. Bueno, yo creo que falta esperar que se actualice. Esto, bueno, aquí me falta. Profe, yo también no sé cómo actualizarla porque ya lo he hecho y pues no sale la foto. Tiene que cerrar sesión para luego iniciar y ahí se les carga la foto. Y ya nos dieron la La de- solución. La que Cerrar sesión tengan en y Microsoft la Teams y tienen volver otra vez. en el celular y en el computador donde la tengan iniciada. En las dos partes y las tienen en las dos. Y ahí les va a actualizar. Gracias, compañero. Listo. Bueno, para continuar ya estamos casi culminando. Me estaba pasando también. Y otro proyecto. Cada vez llegan más proyectos, pero bueno. Eh, Jessica y Kendi, bueno, me queda una pregunta. Las preguntas, pues, para no extenderme más, pues las vamos a dejar para el día viernes, que son dos preguntas relacionadas a la temática de hoy. Pues para no extenderlo, yo tengo una reunión en unos minutos, entonces, pues, para no atrasarnos más con esta parte. Entonces, bueno, quedamos para el día viernes en la mañana, creo que es a las 6 de la mañana. Recordemos que siempre dejamos unos minuticos para que se reintegren. Vamos a realizar una actividad relacionada a lo que son los números aleatorios. De pronto la hagamos en grupo, de pronto la hagamos individual, entonces la invitación es para que asistan de forma puntual ahí a la clase. 6:30, profe. A las 6:15. Listo, Bueno, profe. él dice a las 6:30 y a las 6:30 y a las 6 ya está conectado. Un puntico. Pero bueno, esa es la idea. La idea es esperar, digamos, a los que hacen falta por llegar y demás, y comenzamos. Pues la idea es esa. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, y pues la solucionamos antes de que culminemos la clase. No, ingeniero, muchas gracias. No, profe. Esto, la nota de exposición usted la sube como la nota del trabajo ese o Todavía como usted anota. falta la parte de las preguntas, y eso reemplazaría la actividad pasada. Pues yo tomaría la consideración de qué calificación va y ya. ¿Y cuándo sería la parte de las preguntas? Sí, la parte de las preguntas pues la tocamos el viernes como para no extendernos, ¿listo? Bueno, pues. Sí, ahí tenemos como 3 horitas para definir. Ajá. Bueno, entonces que pasen buen resto de día y nos veremos el día viernes en clase. Bueno, profe, listo. Bueno, hasta luego. Hasta Listo, luego, profe, ingeniero, muchas gracias. gracias. Buenas noches. Hasta luego.